Esto es Ondas Intangibles, el podcast para aprender a gestionar tus intangibles. Hola, seguimos en el podcast de Ondas Intangibles para analizar el tipo de condiciones que debemos de aplicar en un acuerdo de cesión de derechos. Derechos de autoría, derechos de propiedad industrial, secretos comerciales. En este vídeo vamos a analizar dos de las condiciones obligatorias que debe de contener nuestro acuerdo de cesión de derechos. Y la primera de las condiciones es incluir el tipo de derechos que es objeto de la cesión. Si recordáis, y respecto a los derechos de autoría, estaremos hablando siempre de derechos de explotación, aquellos que terminan en -on. El derecho de reproducción, el derecho de distribución, el derecho de comunicación pública y el derecho de transformación. Cuando hablamos de reproducción, hablamos de hacer copias, ejemplares de nuestra obra intelectual. Cuando hablamos de distribución, de venta, de alquiler o de préstamo de esa obra, de esa creación intelectual. Cuando hablamos de comunicación pública hablamos de actos como por ejemplo la exposición, la exhibición, la puesta a disposición en Internet, es decir, de actos de explotación de nuestra creación sin que exista ejemplares físicos. En el caso de la transformación estamos hablando de hacer traducciones, de hacer adaptaciones, de hacer modificaciones o crear obras derivadas, versiones de nuestra obra intelectual. Bueno, pues en el acuerdo de cesión de derechos de autoría, de derechos de propiedad intelectual, necesariamente debemos de incluir el tipo de derechos que vamos a ceder a esas terceras personas o esas terceras entidades. Desde luego se puede ceder un solo derecho, se puede ceder varios derechos o se pueden ceder todos ellos. Y todo esto dependerá de la finalidad del acuerdo. Con lo cual, la primera recomendación es analizar bien para qué queremos ceder, transmitir derechos a terceros y que esa finalidad se refleje también en esa cláusula en la que hablamos del tipo de derechos que vamos a ceder. Aquí es un poquito diferente con respecto a otros intangibles como pueden ser las marcas, los diseños o las patentes, porque en este caso el tipo de derechos que también debe de reflejarse en esos acuerdos de cesión de derechos de propiedad industrial hablan más bien de dos grandes derechos, que son el de reproducción y el de distribución. ¿Para qué vamos a ceder el derecho de reproducir a una marca? Bueno, pues para que esa marca se pueda aplicar, por ejemplo, a un producto, a un servicio. Se puedan fabricar ejemplares de un producto que lleve esa marca o se pueda ofrecer distintos servicios, promocionar servicios u ofrecerlos a terceros utilizando esa marca. Y lo mismo un diseño y lo mismo una patente. Entonces hablamos principalmente del derecho de reproducción que permite la fabricación y la producción de productos y servicios con esos derechos de propiedad industrial. Y después está la comercialización, que también es otro gran derecho de los que se aplica a los acuerdos de cesión de intangibles como son marcas, diseños y patentes. Cuando hablamos de distribución estamos hablando de comercialización, de venta, de alquiler, de comercializar, de distribuir un producto o un servicio con esa marca, con ese diseño o con esa patente. Bien, esto en cuanto a intangibles como son esos derechos de propiedad industrial, ¿no? En el caso de secretos comerciales también la ley habla de algunos tipos de derechos que van asociados a este intangible, al secreto comercial. Habla del uso del secreto comercial, habla de la fabricación de productos bajo ese intangible, bajo el secreto comercial, de la distribución, de la exportación o de la importación. Con lo cual seguimos hablando de dos grandes derechos como son el de reproducción y el de distribución de un producto o de un servicio asociado a un intangible como es el secreto comercial. Bien, pues en todos ellos el acuerdo de cesión de derechos puede concretarse en un solo derecho o puede concretarse en varios o en todos los derechos de explotación que están asociados a ese intangible. El objeto del acuerdo pueden ser todos los derechos de explotación, pero también puede ser uno solo. Y esto lo marca la finalidad. Y bueno, pues vamos a poner varios ejemplos para que veáis a nivel práctico cómo se puede aplicar esta condición del tipo de derechos. Por ejemplo, estamos negociando un acuerdo de edición literaria entre una persona autora de una novela y una editora literaria que va a sacar a la venta esa novela. Va a sacar a la venta en distintas librerías, en distintos establecimientos, ejemplares de ese libro.
Bueno, pues la finalidad del acuerdo de edición literaria es hacer ejemplares, es decir, derecho de reproducción, y vender esos ejemplares, el derecho de distribución. Necesariamente el acuerdo de edición literaria debe de recoger como tipo de derechos esos dos derechos de explotación, el de reproducción y el de distribución. Y eso lo marca la propia finalidad del acuerdo de edición literaria, que es el de vender ejemplares de un libro. Reproducción, distribución. Si nos vamos, por ejemplo, a un acuerdo de cesión de derechos entre una persona compositora musical y una productora musical que lo que quiere también es grabar esas canciones y sacar, bueno, en soportes físicos o en soportes digitales, esas canciones al mercado, bueno, pues en ese acuerdo de producción discográfica estamos hablando primero de grabar. Es un derecho de explotación específico que opera en el ámbito de la música, por ejemplo, que es el derecho de fijación, el derecho de grabar en un soporte varias composiciones musicales, y después aparecerán tanto el derecho de reproducción para hacer ejemplares de esas canciones como el derecho de distribución para venderlas en un soporte como puede ser un DVD. Derecho de reproducción, derecho de distribución. ¿Qué sucede? Que si lo que queremos es que las canciones se escuchen en Spotify, por ejemplo, o en cualquier otra plataforma digital, también necesitaremos un cuarto derecho, que es el derecho de comunicación pública, para poner a disposición esas obras musicales en esas plataformas digitales que operan en Internet. ¿Veis cómo la finalidad del acuerdo nos marca el tipo de derechos que necesariamente deben aparecer en ese acuerdo? Uno, varios o todos los derechos de explotación. Si pensamos, por ejemplo, en un acuerdo de cesión de derechos entre un guionista y una productora audiovisual, la persona que ha hecho el guión cederá derechos de explotación a través de ese contrato de producción audiovisual a esa productora. ¿Qué necesidades va a tener la productora? Bueno, pues quizás copiar ese guión tantas veces como sea necesario, quizás no tanto vender ese guión, sino poder adaptarlo a las necesidades de la producción. En esa producción audiovisual, bueno, pues la propia producción puede ir cambiando diferentes elementos del guión para adaptarlos a las secuencias que se están grabando, para adaptarlos a la propia naturaleza de esa obra audiovisual que se está ejecutando. Con lo cual será importante que la productora tenga la capacidad de poder adaptar ese guión, de poder transformarlo a esas necesidades de la producción. Con lo cual ya no solo estamos hablando de reproducir el guión, sino también de transformar, el derecho de transformación. Y después, por supuesto, si la productora va a negociar con otras productoras un contrato de coproducción audiovisual o va a ceder derechos a plataformas como Netflix, etcétera, será necesario también que tenga la posibilidad de realizar esa cesión a terceros, de vender el guión o de poner a disposición todos los derechos relativos al guión en plataformas digitales, etc. Con lo cual, yo lo que veo es que en acuerdos de producción audiovisual en los que se ceden derechos sobre un guión, bueno, pues se están incorporando todos y cada uno de los derechos de explotación que pueden afectar a ese guión, ¿no? Esto no pasa, por ejemplo, en un acuerdo que firma una persona artista con un museo para exponer su obra, ya sea de forma permanente o ya sea en un plazo determinado, en las instalaciones del museo. Aquí lo que se firma es un acuerdo de exposición y el único derecho que veo que puede afectar y que puede ser imprescindible para esa finalidad de exposición es el derecho de comunicación pública. El museo no necesita hacer ejemplares de la obra para exponerlo, tampoco vender esa obra artística, esa obra plástica, por ejemplo, una escultura, una pintura, tampoco transformarla. Para nada necesita modificar ese derecho, ¿no? O esa obra intelectual, pero sí el derecho de comunicación pública, que es el derecho que es necesario para realizar esa exposición. Si no fuera un museo, sino que fuera una galería de arte que tiene como objetivo el vender esa obra artística, entonces sí que va a ser necesario no solo tener la comunicación pública, el derecho de comunicación pública para exponer esa obra de arte, sino también el derecho de distribución para poder vender esa obra a terceros. Por lo tanto, vais viendo en los distintos ejemplos que es importante determinar cuál es la finalidad de la cesión de los intangibles, del acuerdo de cesión de derechos, para determinar también esa condición
del tipo de derechos que es objeto de cesión. Si lo que hacemos es firmar, por ejemplo, un acuerdo un acuerdo de cesión para una empresa y estamos desarrollando un software, somos personas autoras de un software y la empresa lo que quiere es instalarlo y usarlo, bueno, pues aquí podemos darle una licencia de uso de usuario a ese usuario concreto o una licencia a múltiples usuarios que usen nuestro software. Y aquí solo será necesario ceder el derecho a usar ese software para su instalación y para su uso y su ejecución en la actividad económica, por ejemplo, de esa empresa. No será necesario darle el derecho para hacer un montón de copias del software, tampoco el derecho a vender el software, ni tampoco el derecho a transformar o modificar ese software a las necesidades de la empresa. Normalmente estas licencias de uso de software son muy limitadas y lo único que te permiten es usar ese software. De hecho, en la ley de propiedad intelectual hay una regulación específica que habla del derecho de uso como derecho de explotación. No veréis ese derecho de uso en otro tipo de obras intelectuales y en otro tipo de acuerdos de cesión de derechos que están regulados en la ley de propiedad intelectual, ¿no? Por lo tanto, lo que vemos es que el tipo de derechos es una condición imprescindible que debe de incorporarse a un acuerdo de cesión de derechos. En el caso de acuerdos que no son, o sea, no tienen como un objeto único la cesión de derechos, sino que pueden ser, por ejemplo, acuerdos de encargo, acuerdos de prestación de servicios, acuerdos de ejecución de obra o incluso los contratos firmados a través de concursos públicos o de condiciones, pliegos de condiciones en los que nos vinculamos a una administración pública, también es importante que se determine el tipo de derechos de explotación que se van a ceder con motivo de ese encargo o de esa prestación de servicios. Y aquí, en el caso de los concursos públicos, de los trabajos para administraciones públicas, aquí hay un pequeño inconveniente y es que la ley de contratos públicos regula la contratación a terceras empresas o terceras personas por parte de una administración pública que conlleve productos protegidos por los derechos de propiedad intelectual o derechos de propiedad industrial. Aquí, bueno, pues tened en cuenta que la ley de contratos públicos determina que se cederán, llevará aparejada la cesión de estos derechos a la administración contratante y aunque exista un contrato, un acuerdo de cesión de derechos o una cláusula administrativa que diga lo contrario, que diga que no se ceden los derechos de explotación, la administración siempre tendrá un derecho de uso sobre ese producto protegido por la propiedad intelectual o por la propiedad industrial, derecho que además podrá ser transmitido a otros organismos públicos. La ley de contratos públicos lo que está es limitando la capacidad que tenemos las personas autoras o las empresas que somos titulares de intangibles de firmar acuerdos de cesión de derechos con la administración pública, porque aunque ese acuerdo de cesión de derechos sea muy limitado y recoja pues, explotaciones muy concretas, esa administración siempre va a poder usar el producto protegido, la creación que hemos realizado a través de ese pliego de condiciones públicas y además podrá transmitirlo a otros organismos públicos. Pero estamos hablando del uso, donde incorporamos el derecho de uso en todo ese elenco de derechos de explotación que terminan en on. El derecho de uso es reproducción, el derecho de uso es distribución, el derecho de uso es comunicación pública o el derecho de uso es transformación. Esta es una pregunta que nos hacemos también en el ámbito de la consultoría y de la asistencia legal cuando una empresa que nos encarga el revisar un pliego de condiciones con la administración pública, pues ve que la administración pública se escuda en ese pliego de condiciones para poder explotar todas esas creaciones que ha realizado la empresa, incluso ceder derechos a otras administraciones públicas para que puedan hacer lo mismo. Y esto, sinceramente, considero que es abusivo, porque es que además la ley de propiedad intelectual habla de que cuando se hacen encargos o cuando se hacen acuerdos de prestación de servicios o de cesión de derechos, si no se marca el tipo de derechos de explotación que son objeto de la cesión, solo se cederán aquellos que sean absolutamente necesarios, imprescindibles para cumplir con la finalidad del encargo.
Hemos puesto ya varios ejemplos al respecto. Bueno, pues todos estos ejemplos pueden servir en el caso de que la empresa contratante sea de una administración pública. Pensad, por ejemplo, en un organismo público que contrata a un profesional de la fotografía o una empresa fotográfica para realizar varias fotografías de pues una zona turística en la que la administración pública pues quiere hacer una promoción del territorio a nivel turístico, a nivel medioambiental, etc. Y adquiere y compra esas fotografías. Claro, que ese organismo público después ceda derechos de explotación a otras administraciones públicas para que puedan explotar las mismas fotografías es abusivo. Lo que tiene que preocuparse esa administración pública es de adquirir también todos los derechos de explotación que sean necesarios para que después pueda ceder esos derechos a otros organismos públicos. Y sobre todo aquí entra en juego la condición de la exclusividad, de la que vamos a hablar en los vídeos siguientes. ¿Qué sucede? Bueno, pues que se aplicará esa regla de la ley de propiedad intelectual, que es solo podrán usar las fotografías para la finalidad que deriva del pliego de condiciones o del encargo que ha realizado esa administración pública. Y en este caso, ya os digo, es exactamente igual que sea una administración pública la que contrata las fotos como que sea una empresa privada o sea una persona física. Si una pareja de novios contratan a ese profesional de la fotografía un álbum de fotos, lo que no puede hacer los novios es vender después esas fotos como si fueran propias. Estaría excediendo del propio encargo fotográfico. Aquí aplicar siempre esa regla de que si no se establece el tipo de derechos que son objeto de la cesión, se aplicará solo el derecho que sea imprescindible para cumplir con la finalidad de la cesión. Absolutamente de forma limitada esa cesión de derechos y ese tipo de derechos que se ceden. Hasta aquí esta primera condición del tipo de derechos que son objeto de la cesión. Hablaremos de la condición de la duración como condición obligatoria en un acuerdo de cesión de derechos, en un acuerdo de cesión de intangibles. La duración se refiere al plazo de vigencia, el plazo en el que va a ser efectivo ese acuerdo de cesión de derechos. Y ese plazo puede ser muy corto. Pensad, por ejemplo, que se pueden firmar acuerdos de cesión de derechos para que se interprete o para que se represente una obra de teatro un solo día concreto, con lo cual el acuerdo de cesión de derechos durará un día. Pueden ser meses, pueden ser años, o puede ser toda la vida o todo el plazo de vigencia de los derechos de explotación. Los derechos de propiedad intelectual, por ejemplo, duran toda la vida de la persona autora y 70 años después de su fallecimiento. Bueno, pues el acuerdo de cesión de derechos de explotación puede tener toda esa vigencia. Las marcas duran 10 años, las patentes duran 20 años, los diseños duran 5 años y pueden ser renovados hasta un plazo máximo de 25. Bueno, pues ese plazo de vigencia está marcado en ese caso por la vigencia del propio derecho. Las marcas duran 10 años y pueden ser renovadas. Entonces, cada vez que se renueva, se puede renovar ese acuerdo de cesión de derechos. En el caso de los derechos de autoría, tenemos una regulación específica, y es que si no marcamos en el acuerdo de cesión de derechos cuánto va a durar ese acuerdo, la ley de propiedad intelectual aplica un plazo concreto, que es el de 5 años. No hemos introducido esa condición de duración. Bueno, pues ese acuerdo de cesión de derechos también tiene una duración limitada y son 5 años. Además, en algunos casos de acuerdos de cesión de derechos, como por ejemplo el acuerdo de edición literaria, la ley de propiedad intelectual también marca cuál es el plazo máximo de vigencia de ese acuerdo, que son 15 años. Con lo cual, pues también vemos que aquí, en este ámbito de la duración, también es importante que tengamos a mano y conozcamos la normativa según el tipo de acuerdo de cesión de derechos que estamos firmando. En el caso, por ejemplo, de derechos de propiedad industrial, como marcas, diseños y patentes, pues ese acuerdo también puede ser corto. Podemos dar un acuerdo de transmisión de derechos de una marca durante un año, 2 años,
o podemos dar un acuerdo durante todo el plazo de vigencia de la marca, que serán 10 años. Pasado ese tiempo, si renovamos, bueno, pues podremos renovar el acuerdo, pero también debemos de tener en cuenta que hay una regulación específica en la ley de marcas que habla de la caducidad. Si una marca desde que se registra han pasado 5 años y no se ha explotado, pues esa marca podría llegar a caducar y un tercero interesado en esa marca podría exigir que se establezca o que se protocolice la caducidad de esa marca. Y esto, bueno, pues tiene un alcance en un acuerdo de cesión de derechos en el que el objeto es la marca. Porque si damos ese acuerdo de cesión de derechos durante todo el plazo de vigencia de la marca, durante 10 años, pero quien adquiere la marca no la usa durante 5, podríamos tener el riesgo de que la marca caducara, con lo cual, en el momento de pactar la duración del acuerdo de cesión de derechos sobre la marca, será importante exigir que la parte cesionaria use o explote la marca para evitar que esa marca no caduque. Esto en cuanto a lo que son marcas. En el caso de los secretos comerciales, bueno, pues un acuerdo de cesión de un secreto comercial puede ser también corto, puede tener una vigencia, una duración corta, o puede ser un acuerdo indefinido. Aquí lo imprescindible es que se mantenga el carácter de secreto comercial. O sea, que todo aquello que forma el secreto comercial y que se transmite a un tercero siga permaneciendo oculto bajo reglas estrictas de confidencialidad y de ocultación de toda la información y toda la documentación para que se siga manteniendo ese secreto comercial. Y es la gran ventaja que tiene este intangible, que si conseguimos mantener oculta toda esa información, el secreto comercial va a durar de forma indefinida, va a durar siempre. En este caso, bueno, tened en cuenta que ese acuerdo de cesión de derechos debe de tener un elemento, una cláusula que hable de la duración, de la vigencia del acuerdo de cesión y que si no son derechos de propiedad industrial que vienen marcados esa duración por el propio registro, por la propia vigencia del registro sobre la marca, la patente o el diseño. En el caso de derechos de autoría, si no hablamos de una duración, de un plazo de vigencia del acuerdo, esa duración será de un máximo de 5 años. ¿Quieres saber qué otras condiciones se aplican a los acuerdos de cesión de derechos, a los acuerdos de cesión de intangibles? En el siguiente vídeo explicamos la condición del territorio y explicamos la condición de la exclusividad.